Estimadas amigas y amigos, a nombre de la Fundación Casa de México en España, quiero darles la más cordial bienvenida a una mesa más del ciclo de conversaciones transatlánticas. Abordado desde campos como la antropología, la sociología, la economía, la filosofía y el derecho, el concepto de familia experimenta de manera continua transformaciones que lo modifican y lo enriquecen. En el campo de la creación literaria, la familia tiene una presencia constante, pues es la materia prima de la que nutren muchísimas ficciones narrativas. En plena transformación cultural, surge la pregunta de en qué medida la literatura del siglo XXI ha sido capaz de abordar y reflejar las dinámicas en las que sumerge un concepto tan antiguo y al mismo tiempo tan vigente y tan moderno. Para responder a estas preguntas, hemos invitado a dos jóvenes valores de la literatura mexicana y española. Laura Baeza, autora de los libros Ensayo de orquesta, Época de cerezos y Niebla ardiente. Y también a Inés Martín Rodrigo, autora de Azules son las horas, Una habitación compartida y Las formas del querer. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en Casa de México, en la Fundación Casa de México en Madrid, para una de nuestras nuevas conversaciones transatlánticas. Y me da muchísimo gusto tener con nosotros en esta ocasión a dos de las escritoras más interesantes y más relevantes de España y de México de estos últimos tiempos, y poder entonces estar dialogando con ellas. Muchísimas gracias, Laura Baeza, que vienes desde México. Bienvenida. Y muchísimas gracias también a Inés Martín Rodrigo por estar con nosotros. Gracias. Laura Baeza acaba de publicar, y solo voy a mencionar sus libros más recientes, La grieta de la noche, en la editorial Páginas de Espuma, mientras que Inés Martín Rodrigo ha publicado Las formas del querer a principios de este año, premio Nadal, publicada por la editorial Destino. Y en esta ocasión, pues de lo que estaremos hablando es de familia, de literatura, de la manera como la literatura antes y ahora se ha ocupado de uno de estos temas centrales de la humanidad, de la manera como se refleja, se narra, se cuestiona, se entroniza o se desmitifica la familia. Hay quien ha dicho que la familia es el lugar en donde unas cuantas personas conviven y todas se ocultan cosas entre sí. Bueno, de esa y otras muchas definiciones de familia y de la manera como la literatura lo va enfocando, pues es de lo que estaremos hablando ahora, en esta relación también doble e interesante, que es parte central de estas conversaciones, entre México y España. La familia, por lo tanto, pues ha sido vista de muchas maneras, como el pilar de la sociedad, pero también este discurso ha sido retomado sobre todo por la derecha para fijar un único modelo de familia. Por el otro lado, tenemos también familias distintas, que ya no son las que paradigmáticamente había fijado, sobre todo el canon judeocristiano, sino que se han ido cambiando a otras formas de familia. Justo comentábamos hace unos momentos con Laura que apenas el día de ayer el último estado de México, Tamaulipas, acaba de aprobar el matrimonio igualitario, con lo cual esta forma de familia ya es legal en todo el territorio mexicano, algo que en España ocurría ya desde hace un tiempo. Y sin embargo sigue habiendo otras situaciones que tienen que ver con la familia que no son igualmente aceptadas y que siguen siendo disputadas y polémicas. Entonces, bueno, la primera pregunta es justamente sobre su relación literaria con la familia, sobre los libros sobre la familia que los han marcado y en qué manera o de qué manera eso ha influido en sus propias ideas de familia. Laura. Bueno, pues creo que es el gran tema y ya lo dijo la literatura desde hace mucho tiempo, lo han dicho los enormes novelistas y cuentistas. Yo empecé a darme cuenta de que era algo que a mí me interesaba también por mi propia historia familiar, o sea, una familia no convencional de los 90,
que tiene que lidiar con eso, con estar fuera del canon y con hacer frente a lo que llega. Me di cuenta también en la literatura que siempre estaba ahí, o sea, como que yo ponía la mirada en esas estructuras que no eran la estructura que yo vivía, pero eran otras estructuras igual interesantes. Y estuvo en mi literatura de forma inconsciente y ahora está de forma más consciente. O sea, creo que ahora he meditado y lo he traído a lo que escribo a partir de mis preocupaciones y de la búsqueda de mi identidad. Uh-huh. Yo creo que como en el caso de Laura, bueno, decir que es un placer estar en Casa de México en estos días, además, más placer todavía, ¿no? Rodeados de estas Catrinas y del altar que son otras familias, ¿no? Y las familias de muertos. Gracias a nuestros muertos también seguimos viviendo. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y mi relación con la muerte es muy particular en ese sentido desde muy jovencita, ¿no? Y por eso me atrae también mucho la cultura que en México tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Pero respondiendo a tu pregunta, Jorge, yo creo que por lo menos en mi caso, yo lo que siempre he buscado a través de la literatura, primero a través de mis lecturas, y sigo buscando, y después a través de mi escritura, ha sido escapar un poco de ese modelo de familia tradicional o un modelo de familia convencional que durante siglos hemos aceptado como válido porque no nos ha quedado más remedio que aceptarlo, ¿no? No debemos olvidar que lo normal tiene que ver con lo normativo, es decir, con lo que nos venden como aquello que es aceptable o no, y por lo tanto tiene que ver con las normas, ¿no? Yo en toda la literatura que he buscado a lo largo de mis muchas décadas de lectora tenía que ver con aquello que se escapaba de eso, precisamente de lo normativo, ¿no? Es decir, los personajes que eran siempre secundarios y vivían en esos márgenes de la realidad que a mí más me atraían, ¿no? Yo lo que buscaba era darles protagonismo, convertirles en protagonistas porque creía que lo merecían, pero además porque en mi relato al final se trata de que nos construyamos nuestro propio relato, ¿no? Tanto como lectores como escritoras, ¿no? Entonces, en mi relato, ellos necesitaban ser protagonistas, ¿no? Yo sentía que no tenían el protagonismo que merecían y por tanto, he procurado dárselo a través de todo lo que he ido escribiendo y sobre todo con esta novela, ¿no? Con las formas del querer, ¿no? Mujeres que no han tenido acceso a la cultura, mujeres que no han tenido acceso a la educación, mujeres homosexuales que han tenido que vivir en esos márgenes que mencionaba antes, ocultas, perseguidas, también por supuesto hombres homosexuales que les han pasado lo mismo. En España hasta no hace muchos años la homosexualidad era perseguida y penada también, ¿no? Entonces, pues la familia como ese lugar también que hemos idealizado, tú lo decías antes, Jorge, porque era el lugar sagrado. Yo le he buscado las aristas a esa familia. Y bueno, y si intentáramos hacer un ejercicio de ver si en realidad, por ejemplo, los modelos de familia o la manera como entendemos la familia son parecidos o distintos entre México y España, les preguntaría sobre todo, más bien, porque es difícil, digamos, que tener un contraste claro, más bien que me contaran en esta parte, pues tal vez un poco autobiográfica, no tanto sobre sus propias familias, sino sobre esos modelos de familia contrastantes o a veces en conflicto con los que ustedes a lo mejor se han enfrentado. Si quieres, bueno, yo me he dado cuenta de que al final la familia es la que cría y no necesariamente la que te da la vida o con la que compartes vínculos. Y lo he manejado en algunos de los textos que he escrito, tanto en cuento como en otros de largo aliento, que cría quien tiene manos o quien tiene voz para dar un soporte o algún tipo de contención. Creo que también parto mucho de eso y me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre quitarle el foco a lo principal y otorgarlo a lo que está alrededor. Es como este chiste del hijo de en medio, que no es tan chiste porque, por supuesto, por ejemplo, las infancias
no es lo mismo la infancia para el hijo mayor que para el hijo menor, para el que cuida, el que es cuidado, las relaciones también complejísimas entre hermanos, porque siempre cuando existe un conflicto, hay un conflicto principal, que por lo regular llega a una persona que consideramos que es la principal o es el rol que le toca. Sin embargo, estos roles se van moviendo y yo me doy cuenta también, mi familia de finales de los 80, principios de los 90 no es la misma, y sí que la familia que tengo ahora, 20 años después, que también ve la familia como institución de otra manera. Creo que también lo que sucede fuera del entorno tiene que repercutir en la idea de familia adentro, y también cómo estamos en ese núcleo que puede ser un lugar seguro o no. Muchas veces es el lugar del que queremos salir, sí, huir o dejar atrás. ¿Y qué nos llevamos de ese núcleo cuando tenemos que estar en sociedad o en pareja o solos también? Yo creo que se trata también de aprender a transgredir, ¿no? Sí. Es decir, a uno y otro lado, tanto en España como en México, hemos vivido realidades familiares volviendo otra vez a lo convencional, a lo tradicional, durante muchas décadas, ¿no? Todo el siglo XX. Y no ha sido hasta comienzos del siglo XXI que nos hemos atrevido a transgredir, y hablo desde el punto de vista también literario y narrativo, ¿no? Y si nos hemos atrevido a hacer eso en lo narrativo, en lo literario, ha sido porque primero lo hemos hecho a nivel personal, ¿no? Yo creo que la literatura y la realidad viven una relación de mutua influencia, ¿no? Y por lo menos en mi caso es casi imposible que no haya poros, ¿no? Que no se filtren las cosas de la vida con las cosas de la literatura. Es una relación muy promiscua en ese sentido. Estaba buscando justo esa palabra, ¿no? Y tengo la sensación de que primero he tenido que transgredir las normas a nivel personal, en mi vida familiar, aprender a que hay otras formas de querer, a que hay otras formas de vivir, a que hay otras formas de vivir en familia también. He tenido que aprender primero eso para poder después llevarlo a la literatura, ¿no? Y vuelvo otra vez al relato con el que empezaba la intervención. Yo creo que es muy importante que vayamos construyendo ese relato para que vaya calando, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura, al fin y al cabo, ¿no? También es una herramienta magnífica, es una herramienta fantástica para que se vaya filtrando esa nueva realidad, que es obvio que es una realidad distinta a la que vivieron nuestros abuelos, a la que vivieron incluso nuestros padres, ¿no? O sea, a la que vivieron todas las generaciones que nos precedieron y que también lo reflejaron en sus novelas y en sus cuentos y en sus textos, ¿no? Pero fíjate que en ese sentido, por ejemplo, Laura forma parte de una generación voy a decir de escritoras, sobre todo, de escritoras latinoamericanas que tienen a las espaldas una mochila muy pesada, que es la mochila del boom, la mochila del realismo mágico, etcétera, etcétera. Y las admiro muchísimo porque han tirado esa mochila, la han tirado por la ventana totalmente y han dicho: no quiero saber nada de aquello, voy a construir mi propia realidad narrativa, mi propia realidad literaria, y han sido capaces de hacer eso, ¿no? De construir, fíjate lo que voy a decir, su propia familia literaria, ¿no? Y eso es fantástico. Es maravilloso, ¿no? Y es una generación que está integrada por autoras, en su mayoría, pues autoras maravillosas como es Laura, insisto, pero pues Amanda Schweblin o Mónica Ojeda o por supuesto Mariana Enríquez, que podría ser un poco la madre, o la rockstar que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablábamos antes de llegar aquí. Y en ese sentido yo creo que tienen mucho que decirnos a las generaciones de autoras españolas, ¿no? A mí me gustan mucho estos diálogos, estas conversaciones transatlánticas, porque creo que tenemos mucho que decirnos, tenemos mucho que escucharnos, porque tenemos mucho más en común de lo que aparentemente reflejan nuestras narrativas, que a veces no se han escuchado lo suficiente, ¿no? Bueno, ahora que mencionas a esas autoras que a mí me encantan, de todas conozco obra y a todas las admiro profundamente, pienso en cómo ellas plasman las realidades de sus familias. Por ejemplo, Mariana Enríquez, en Nuestra parte de noche, esa paternidad tan trastocada por otras cosas.
Samantha Schweblin, también un miedo latente, Claro. Mónica Ojeda, el contexto en el que La esas violencia. familias viven en la periferia, que para mí es muy importante en mis textos y en lo que yo intento encontrar en los textos de otras autoras. Y eso es por un lado. Y por el otro también, mientras decías todo esto, yo pensaba en lo que nos ha influido, que no nada más es literatura, también es, bueno, creo que todas estamos bastante nutridas del cine, de la televisión. Claro. Y los modelos de los 80, de los 90 eran totalmente distintos a los que ahora se replican de forma masiva. Ujú. Y qué bonito, ¿no? Que, bueno, te estamos... Estamos robando el Ustedes son las- micrófono. Y qué bonito, arrogantes. qué bonito que eso suceda, ¿no? Porque yo siempre he dicho que yo, desde el punto de vista literario, yo tengo muy claras cuáles son mis madres literarias, ¿no? Y mis madres literarias, digamos que se saltan una generación. Yo siento que son mucho más madres literarias mías, por ejemplo, Carmen Laforet o Ana María Matute o Carmen Martín Gaite, ¿no? Siento que tengo mucho más que ver con ellas que con generaciones más cercanas a la mía, ¿no? Y tal vez sea porque ellas tuvieron, en España al menos, mucho más que luchar y mucho más que decir, pese a que no eran tan escuchadas como lo somos nosotras ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta mucho también el concepto de familia literaria que decía antes, ¿no? De ser capaces de crear tu propia familia, que al fin y al cabo se trata de eso, más allá de las obligaciones sanguíneas, ¿no? Yo siempre digo que en la vida tienes dos familias, ¿no? Si tienes suerte, siempre tienes dos familias. Tienes la familia que te toca y que está obligada a quererte, entre grandes comillas, pero que a veces no es un lugar seguro, sino todo lo contrario, lo que hablábamos antes. Y luego tienes la familia que tú te construyes, ¿no? Que es la familia que está representada por tus amigos, ¿no? Y si tienes suerte y tienes el privilegio de conocer a grandes amigos a lo largo de tu vida, probablemente hagan que la familia tradicional pase a un segundo plano, ¿no? Y si eso pasa en el ámbito personal, si lo trasladas al literario, también es muy bonito que eso suceda, ¿no? Que quizá no sea tu generación. Eso es. Tú encuentras algo en otro, eso es, lugar, ¿no? otro momento. Eso es. Bueno, pues justo ahondando en lo que ustedes mismas están diciendo, bueno, en nuestra tradición, en la tradición judio-cristiana, pues no deja de ser muy rara. Desde luego empieza con una idea extraña de familia, ¿no? Un Dios hombre que a su vez crea una primera familia formada por Adán y Eva, que a su vez tienen estos dos hijos bastante problemáticos, ¿no? Caín y Abel, que van a terminar provocando el primer homicidio. Y si pensamos luego en el Nuevo Testamento, pues entonces es también una familia extraña, Sí. ¿no? O sea, un Dios que decide a su propio hijo enviarlo a la tierra para ser sacrificado. Bueno, en cualquier caso, están hablando ya sobre relatos de familias, historias de familias literarias. ¿Qué otras historias justo de familias son parte de sus familias? ¿Qué libros, no solamente latinoamericanos, sino simplemente los que ustedes han elegido y que han tenido alguna influencia en la manera como ustedes cuentan historias de familia? Bueno, para mí será muy difícil porque están los libros que me formaron cuando yo era adolescente y era una apasionada de ese primer acercamiento y de ese descubrimiento de la literatura. Los clásicos, por supuesto, Ana Karenina, Claro. todos esos que Es son que yo creo que nos familias. han formado, ¿no? Sí, son 100 años de familias soledad, pues, es sobre todo una problemáticas. historia de familia. Es de una familia, es la familia, ¿no? Un Rosario Castellanos, eran los libros a los que yo acudía cuando era usuaria de bibliotecas y encontraba cosas ahí y decía, bueno, qué familias tan horribles. A ver, voy a voltear a ver a mi familia, a ver qué hay en mi familia de estas otras narrativas o qué encuentro en esas narrativas que a mí me represente. Creo que también por historia personal está Pedro Páramo, por supuesto, Claro. que todos somos hijos de lo mismo o no, y estas ausencias, constantemente yo me fijo mucho en las ausencias y también en las presencias de algo que ya no es tangible, pero sigue estando ahí, como puede ser la culpa, el remordimiento, Claro. Una aspiración, cualquier cosa. El entorno familiar siempre está. Si yo soy una persona independiente, de todos modos vengo de una tradición familiar que forma parte de mí y que quizá yo vaya a heredar o no la vaya a heredar, pero sí que permea en todo lo que hago o la forma en la que pienso. Y bueno, yo creo que ahora podemos hablar con mayor soltura acerca de esas familias que hemos asimilado y las llevamos a nuestros textos.
Sí, yo creo que, bueno, tú las has mencionado, ¿no, Jorge? Son casi textos que nos han configurado como somos, ¿no? Pero tú has mencionado a Cien años de soledad, tú has mencionado Pedro Páramo. En España también hay textos fundacionales en ese sentido, ¿no? Pero fíjate que yo como lectora, que al final es lo que ha configurado, esta mañana leía una frase de Annie Proulx que decía algo así como que escribes porque vienes de leer, por supuesto, o porque has leído, pero también por el gusto estético de ver la frase reflejada en la página en blanco, ¿no? Entonces, fíjate que yo, como lectora, trataba también de buscar esas otras realidades que no estaban representadas. Hablo de realidades familiares, si quieres, realidades sociales, que al final la familia es la institución sobre la que se construye la sociedad y por tanto en función de qué familia sea, la sociedad se va a construir de una manera o de otra y va a haber poco o ningún hueco para lo diferente, que es lo que ha venido sucediendo durante largo tiempo y todavía sucede, pese a que cada vez el género en todos los sentidos es más fluido, ¿no? Sí. Pero yo trataba de buscar, como digo, las realidades que no estaban representadas, ¿no? Por ejemplo, esos papeles y utilizo la palabra papel hablando también de las teniendo que ver con las ficciones, ¿no? Sí. La ficción cinematográfica, la ficción televisiva, al fin y al cabo ficciones, ¿no? Pero también narrativa, esos papeles que no estaban representados en ficciones como Cien años de soledad o y entonces buscaba esas realidades que no encontraba en los textos más representativos, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve la suerte de que mi madre era profesora y por tanto la lectura estuvo siempre presente en mi casa desde chiquitita. Mi primer recuerdo lector no soy yo leyendo un libro al uso, porque no sabía leer todavía, sino que mi primer recuerdo lector es escuchar a mi madre leernos cuentos a mi hermana y a mí, ¿no? Tiene que ver con la oralidad, ¿no? Y a partir de ese primer recuerdo lector, yo fui escogiendo, ¿no? Lo que configuraba mi personalidad, primero lectora y después escritora, ¿no? Y en ese punto, por ejemplo, una lectura fundacional para mí fue, por ejemplo, El Nada, ¿no? De Carmen Laforet, ¿no? Con ese personaje protagonista de esa chica que de repente llega a Barcelona con sus maletas y que ve describe una realidad hostil. En el fondo es una persona que se siente rara en su familia, que se siente incomprendida y que trata de buscar un sitio donde no lo tiene. Todo es ruina también, porque Donde es todo es ruina ruina. dentro de la casa y es ruina afuera. Y ella, a pesar de que tendría todo para estar arruinada, no lo está. Al revés, todo lo contrario, ¿no? Entonces, y eso tiene mucho también que ver con la fragilidad, ¿no? A mí lo que me atraía de ese personaje es que no era un personaje fuerte, que no lo es, que no era un personaje clásico tampoco. Yo creo que por lo menos yo lo veo así, ¿no? Las nuevas generaciones insisto, de escritoras sobre todo, nos estamos tratando de desligar cada vez más de esos clásicos que nos han dicho que todo era heteropatriarcal, Sí. que todo tenía que ver con un discurso muy machista, que todo tenía que ver... Y eso, Todo tiene que ser a la fuerza por la fuerza. eso es, ¿no? Y que cuando te salías de aquello, y eso enlaza con lo que hablabas antes, te sentías culpable, Sí. ¿verdad? Y eras una marginada y estabas condenada a vivir en esos márgenes de la realidad en los que nunca jamás había protagonistas, solo había, bueno, pues mendigos, solo había prostitutas, solo había... A mí me interesan mucho más esos personajes que la madre, bueno, pues ideal o abnegada, ¿no? abnegada, dispuesta a sacrificar todo por sus hijos. Por ejemplo, un discurso que a mí, no sé si discurso, pero por lo menos un relato que a mí me interesa mucho es el hecho de alejar la maternidad del centro de el ser mujer, ¿no? Como la maternidad no tiene por qué definir
a una mujer y sobre todo no tiene por qué llenarte como mujer. Yo creo que eso también lo estamos explorando mucho desde el punto de vista narrativo. Ya no todas nuestras historias, todos nuestros relatos, todas nuestras ficciones al fin y al cabo están protagonizadas por una mujer que es madre, que se realizó siendo madre, ¿no? Eso es el lugar común. Siempre. Eso es, que es el lugar común que hemos heredado incluso de nuestros, ¿no? De nuestros antecedentes literarios, ¿no? Entonces a mí eso también me gusta mucho transgredirlo, ¿no? Y bueno, hay nuestro premio Nobel de este año. Exacto, desde lo íntimo. Claro. A mí me fascina, me gusta esa intimidad con la que ella es capaz de escribir cualquier cosa, porque es justo también escribir sobre cualquier cosa, no únicamente sobre los grandes temas que hemos absorbido desde que somos pequeños. Se puede escribir de lo que sea, porque ese lo que sea es la esencia de cualquier persona, no necesariamente del gran escritor, de cualquiera que tenga una identidad. Pero fíjate que, y ya termino con esta reflexión, y es que creo que es muy importante porque nos apela mucho a las escritoras jóvenes, ¿no? Y yo creo que Annie Ernaux nos apela mucho a las escritoras jóvenes porque lleva escribiendo sobre lo mismo y sin embargo de manera diferente de esa intimidad propia desde el principio, ¿no? Y ha sido capaz de transgredir. Volvemos otra vez a ese verbo, ha sido capaz de transgredir desde el principio con esa primera novela en la que hablaba de su propio aborto, ¿no? Y quiero decir, ha sido capaz de hacer lo que todas querríamos haber empezado a hacer desde el principio y sin embargo no nos atrevimos, ¿no? Porque aquello no estaba bien, porque aquello no iba a salir en los cánones. El canon y el... Eso es, ¿no? Entonces ha sido como la constatación de por fin. Por eso yo creo que este premio Nobel nos ha representado mucho a todas o nos hemos sentido muy felices con la noticia, ¿no? Porque es algo que, por ejemplo, ella ha venido haciendo siempre en su trayectoria, en su carrera, ¿no? Y sin embargo estaba ahí apartada o por lo menos era una escritora como más... un poco periférica para lo que se esperaba. Estaba en el margen, ¿no? Esto que venimos hablando siempre. Y sin embargo, un hombre que lo ha venido haciendo siempre, como Karl Ove Knausgaard, se le entronizó, se le convirtió en el maestro de la, no sé si llamarlo autoficción o llámalo como quieras, ¿no? Y que contaba sus cosas de hombre, era mucho más entronizado, ¿no? Y sin embargo, Annie Ernaux, que contaba sus cosas de mujer, pues es que habla de sus cosas de mujer, ¿no? Entonces me parece como un acto de justicia poética maravilloso el hecho de que le hayan dado el Nobel y nos sigue animando a las escritoras jóvenes que estamos escribiendo ahora sobre nuestras propias realidades, a seguir ejerciendo esa transgresión de nuestra propia intimidad, ¿no? Y sentirnos bien y sentirnos orgullosas de escribir como lo hacemos y sobre lo que lo hacemos. Sí. Bueno, justo iba a ir hacia algo que dice Annie Ernaux, justamente la idea de que la intimidad y por lo tanto la familia es siempre política. Claro. Digo, antes me había referido a una parte de nuestro modelo, la parte, digamos, que viene de la parte judio-cristiana. La otra es nuestro modelo que viene sobre todo a partir del Imperio Romano. La institución, digamos, de la familia, en términos legales, es sobre todo un núcleo de poder que a su vez divide el poder entre sus miembros. Desde esas épocas, el poder del pater familias, la mujer que se le consideraba capaz, pero al mismo tiempo sujeta a la imbecilitas, a una cierta imbecilidad en términos romanos, que la disminuía y tenía que tener, por lo tanto, una cierta tutela del pater familias, a los hijos que eran todavía incapaces hasta cumplir la mayoría de edad, y de los esclavos que eran cosas igual que el resto de la propiedad que administraban. Bueno, de ahí viene, digamos, una parte de ese modelo. Y Annie Ernaux pues llegará a ver la familia también, ¿no?, en la intimidad como una cuestión sobre todo política. Entonces ahora enlazando esto con lo que ya empezaban a decir, les preguntaría, ¿ustedes cómo trasladan su experiencia familiar autobiográfica a lo literario? Desde el campo que tú has mencionado, y esta palabra ahora es
o celebrada o denostada, porque es otra de esas palabras paraguas que empiezan a no decir nada. Yo creo que Autoficción, está vaciada de autoficción, significado exacto. totalmente. O desde otra palabra que también se utiliza demasiado para decir que viene desde el lado de la no ficción o de la crónica. Bueno, ¿ustedes cómo trasladan la parte autobiográfica, familiar, a lo que escriben? Porque, bueno, en tu novela de manera muy clara y las cosas que tú escribes también, Laura. Bueno, parecería que yo vengo de la peor de las familias y solamente me estoy quejando de eso, y no es así. Creo que venir de modelos de familias diferentes nos hace reflexionar acerca de quiénes somos y cómo Nos son enriquece, los ¿no? modelos. Claro. Nos enriquece, nos da una visión mucho más amplia, nos despegamos un poco de lo hegemónico para comprender y también entender hacia dónde vamos. Creo que eso a mí me ha funcionado mucho. Yo crecí con un modelo en el que cuidaba a todo mundo. A veces no había nadie, pero sentías que sí había cuidados por todas partes, y es lo que yo, en la medida de mis posibilidades, he ido replicando. Yo me nutro mucho de eso, de observar y de analizar también qué es lo que sucede y por qué sucede de esa manera. Muchos dicen que la familia es el origen de todos los males. Estoy totalmente de acuerdo, pero también es el origen del pensamiento que nos conduce a ciertas cosas. Igual con esto pienso que, por ejemplo, ahora que está tan de moda ver el lado B de alguien que cometió un delito, pues no es justificarlo, es simplemente ver otras aristas, y casi siempre están ancladas o en la infancia, o en el desarrollo, o en la forma en la que el individuo se condujo en su familia y cómo también se condujo en sociedad. Creo que lo que traemos de casa es mucho más complejo, y quienes nos dedicamos a la literatura constantemente estamos ensayando sobre lo mismo, sobre nuestra identidad, sobre el yo. El ensayo autobiográfico, la autoficción, todo eso, la ficción también, todo eso revienta por un proceso de reflexión y de deconstrucción, que creo que esto me parece importante, porque muchos no llegamos al proceso de deconstrucción, simplemente sacamos lo que es como está. Pero si llegáramos a alcanzar el proceso de deconstrucción, comprenderíamos un poco mejor qué es lo que pasa con el otro y qué es lo que pasa con nosotros. Yo creo que al final yo no soy nada amiga de las etiquetas, ¿no? Yo huyo de ellas en mi vida personal, y eso también tiene que ver mucho con el habitar los márgenes y el buscar modelos alternativos de familia, y huyo también de las etiquetas en lo literario, ¿no? Creo que el término, tú lo has dicho, Jorge, autoficción, a base de repetirlo una y otra vez y de manosearlo y de estirarlo como si fuera de la etiqueta mercantil también, ¿no? De la etiqueta, ¿no? Mercantil, se ha convertido en algo comercial, incluso, pues se ha vaciado de significado. Ya no sabemos lo que qué significa realmente, ¿no? Tampoco me interesa. No quiero saber qué significa la autoficción. Quiero escribir. Sí. ¿Y cómo lo haces tú? Claro, y quiero escribir en todo momento siendo sincera conmigo misma, siendo honesta con lo que escribo. Y ¿sabes lo que me pasa a mí? Que no sé cuál es digamos, la frontera entre la realidad y la ficción, ¿no? Y tampoco me interesa saberlo. Yo creo que siempre que escribo lo hago sobre mí misma, independientemente de que la protagonista de mi novela se llame Noray, escriba en primera persona o lo haga en tercera persona, ¿no? Incluso cuando escribo en una tercera persona y hablo sobre un señor que se llama Antonio y vive en la Huesca del siglo XIX, estoy hablando sobre mí misma y estoy escribiendo sobre mí misma y estoy construyendo, como decía Laura, mi propia identidad. Eso tiene que ver con por qué escribimos. Yo tengo muy claro por qué escribo. Escribo porque necesito seguir viviendo y porque si no escribiera probablemente no sería capaz de vivir como lo hago ahora, y tampoco sería capaz de mirarme al espejo cada día y que el reflejo que me devolviera el espejo no me defraudara, ¿no? Entonces creo que siempre trato de escribir para ser capaz de habitar en esta realidad en la que estamos describiendo durante el último rato que llevamos hablando, y por lo tanto de verdad que siempre escribo sobre mí, siempre escribo sobre mí, siempre. Lo que sucede es que... ¿Y al escribir sobre ti, escribes sobre tu familia? ¿Esa es la otra? Bueno, con esta novela ha sido un proceso además muy divertido,
porque todos los miembros de mi familia, la familia, digamos, más convencional y la otra menos convencional, han leído la novela, por supuesto, y todos han tratado de verse reflejados de una manera u otra. Es peligroso eso. Sí, sí, pero es muy divertido. Sí. Porque esto que decíamos antes de que todos los escritores tenemos un punto de ego, yo creo que esto lo tiene todo el mundo. Entonces, la posibilidad de descubrirse en una ficción es muy atrayente, ¿no? Es muy curiosa, ¿no? Entonces todos han tratado de verse reflejados en algo, un personaje, una anécdota, un recuerdo, una memoria, y ninguno lo ha logrado. Aquí en una de estas mismas conversaciones transatlánticas, en estas mismas sillas, aquí en Casa de México, Emiliano Monge decía que quienes más se habían enojado con su novela... Los que no estaban. Eran los que no Claro, no, a mí me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Pero al final era curioso cómo trataban de sentirse reflejados y nunca lo conseguían, porque... Y esto tiene que ver con una conversación que tenía hace poco con Margarita García Roballo, y es que llegábamos a la conclusión, y era una reflexión compartida, que cuando tú coges un pedazo de la realidad, propia o ajena, y la reflejas sobre una página, ya no es realidad. Lo estás convirtiendo en otra cosa, ¿no? Es decir, digamos que en ese sentido tienes el derecho, o por lo menos yo me considero con el derecho, de coger ese trocito de realidad y transformarla en ficción, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Digamos que en ese sentido literatura y ficción transcurren por rieles distintos, si quieres, ¿no? Entonces, la Inés que está presente en mi novela, en Las formas del querer, es una Inés distinta, pero sin embargo está presente, ¿no? Sí, ese punto de distorsión. Eso es. Eso me gusta, el punto de distorsión, porque, bueno, a mí con un libro anterior sí me pasó que me preguntaban que qué tanto de mí había, porque, bueno, narrador en primera persona y algunas coincidencias, y mucho, porque uno escribe a conciencia también sobre ciertas cosas y les das otra dimensión. Y que yo diga, no, no tiene nada que ver conmigo o estoy despersonalizada, es mentira, porque parte de mí, parte de mis experiencias... Pues serías una embustera, claro, o sea, sería... Exacto, no haría eso. Sería impostura totalmente, que todo escritor es impostor, eso es evidente, pero precisamente, ¿no? O sea, me gusta mucho esto que dice Laura, porque cada vez que te preguntan, es una pregunta muy recurrente, pregunta que yo también he hecho en mi trabajo como periodista, ¿cuánto hay de ti en esta novela? Quiere decir que todo. Claro, ¿no? La estos respuesta cuentos, sería, todo, siempre. me tendrías que preguntar qué no hay de mí en esta novela, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con ese proceso de deconstrucción y de reconstrucción, porque yo no sé si a Laura le pasa lo mismo, pero es curioso cómo cuando tú, y seguro que a ti, Jorge, te pasa lo mismo, ¿no? Cuando tú escribes una novela, cuando escribes un libro, cuando escribes un cuento, te vuelcas en eso, te vacías, sí, ¿no? Y a eso es a lo que yo me refería cuando siempre estoy presente en lo que escribo, te vacías, ¿no? Y entonces, una vez que terminas ese relato, una vez que terminas esa historia, toca reconstruirse. Y es curioso, esto estoy llegando ahora, es una reflexión que nunca había hecho, ¿no? Pero cada vez que terminas una novela, cada vez que terminas un cuento, tienes que volver a construirte. Sí. Tienes que volver a definirte de nuevo, ¿no? Porque te has vaciado tanto, te has dejado todo en ese texto y además ya no te pertenece, porque ni siquiera pertenece al editor, pertenece al lector. Y cada lector lo interpreta como quiere, hay una novela, hay un cuento para cada lector. Entonces toca volver a construirte, ¿no? A volver a definirte. Eso es, ¿no? Entonces, es muy bonita también esa relación con la escritura porque tiene algo, si quieres, de psicoanálisis, si me apuras, ¿no? Es como que te sientas en tu propio diván, que es la literatura, y al acabar cada sesión, que puede ser cada novela, toca volver a empezar, ¿no? Estoy haciendo un símil un poco... No, entiendo perfectamente. A mí me pasa eso con los libros de cuentos, de relatos. Y con los cuentos tiene que pasar todavía más, claro. Sí, es un buen libro. Claro, llegas a un punto en el que todo tiene que reventar. Claro. Sí, de eso se trata. Así tuvo que haber sido para el autor. Y después vuelves al origen, descansas, te limpias totalmente y una vez más sales a ver qué pasa. Eso es. Creo que así tendría que ser la literatura y así tendría que ser cualquier material de ficción o cualquier material que nos apasione, cualquier material que venga de la imaginación. Claro, ¿no? Pero al final, fíjate que, y tú lo has dicho antes, Laura, tú eres observadora, ¿no? Yo creo que todo escritor
es un observador, es un voyeur, ¿no? O sea, nos pasamos, el otro día coincidí en Frankfurt con Manuel Vilas y yo le decía, ¿tú eres capaz de escribir en los viajes y tal? Y me decía, yo sí. Es que todo lo que veo me sirve. Sí. Todo lo que veo me sirve para las novelas, todo lo que veo me sirve para las historias, ¿no? Entonces, al final el escritor es un observador, sobre todo y ante todo. ¿Y qué es lo que primero observas? Lo que primero observas es tu realidad, es tu entorno, tu círculo más cercano, ¿no? Es tu familia, son tus amigos, es tu trabajo. Entonces, es inevitable que eso esté presente en lo que escribes. Pues yendo hacia el final de esta charla que les decía que se iba a ir muy rápido y en efecto Sí, muy nos rápido. pasaríamos aquí. Exacto. Y antes de darle la palabra al público, por si tienen alguna pregunta, pues por supuesto en estas conversaciones transatlánticas siempre también les preguntamos sobre su relación real y literaria entre estas dos orillas del Atlántico. O sea, la relación tuya, Inés, con América Latina y con la literatura latinoamericana, tu relación, Laura, con la literatura española y con España, en todos los sentidos, vitales, simbólicas y literarias. Bueno, ahorita dijiste algo que a mí me encantó, me encantó que mencionaras a estas autoras. Yo soy muy una lectora inicial de Carmen Laforet, la leí en unos años que para mí fueron cruciales, mientras determinaba que quería dedicarme a esto, y porque encuentro en su obra algo que a mí me encanta, como esas ruinas de casa, también están en todo lo que percibimos, cómo te conviertes en una caminante a fuerza de serlo, a fuerza de tratar de sobrevivir, y no tienes que ser una heroína, tienes simplemente que dejarte llevar y sobrevivir a la familia y a pesar de todo. Eso me gustó mucho que lo mencionaras. Y bueno, yo vengo de una tradición hispanoamericana, latinoamericana, que a mí me nutre todos los días y me siento muy orgullosa de ver cómo se está construyendo una generación increíble de narradoras, donde estás tú, donde hay otras que nos precedieron y de quienes tomamos todo el tiempo, y están las que siguen escribiendo. Volteamos a ver a nuestras pares y todo el tiempo descubrimos cosas nuevas. Yo creo que la relación entre la literatura en español y por lo tanto la literatura española y la literatura latinoamericana debe de ser fluida, ¿no? Es cierto que no siempre nos hemos mirado de la manera más adecuada. Es decir, ha habido momentos en los que España ha mirado para otro lado, le interesaban literaturas de otras latitudes mucho más que aquella que con la que compartía tantísimo, partiendo de la base de que comparte la raíz, que es el idioma, que es la lengua española. A mí eso me parece un error manifiesto y brutal, y también muchas veces la propia literatura latinoamericana también ha mirado más hacia otros lugares antes que hacia España, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que ganar los escritores de uno y otro lado si dialogamos, que es lo que estamos haciendo aquí esta tarde, porque son literaturas que como decía, parten de la misma matriz, ¿no? La base, el origen es el idioma, ¿no? En mi caso, yo ya lo he mencionado antes, ¿no? Considero que tengo el inmenso privilegio de formar parte de una generación de autoras que tienen cruzando el charco, tiene a referentes fantásticos como los que ya he mencionado, desde Samantha Schweblin a Mariana Enríquez o a Margarita García Roballo. Estoy hablando de escritoras más jóvenes, ¿no? Y bueno, menciono a escritoras porque al fin y al cabo Laura y yo somos escritoras. Cuando estén aquí escritores, pues que mencionen a escritores, ¿no? Sí, nosotras, ¿no? Hablar de lo nuestro. Eso es. Y a mí me encanta leerlas. Me parece que desde el punto de vista de la realidad que dibujan y de la realidad que ellas habitan a través de sus narrativas, a mí me enriquece mucho porque obviamente son realidades que nosotras no vivimos en España, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? El mero hecho de pasear por una calle en Ciudad de México y de sentirte insegura, aquí en España eso no nos sucede, no nos pasa, ¿no? Y eso también está trasladado a la escritura siempre y en todo lugar, ¿no? Entonces yo aprendo muchísimo leyéndolas, muchísimo. Me siento muy orgullosa de compartir generación con ellas. No me canso de recomendar los
la novela de Laura, el libro de cuentos de Laura, y creo que es lo que debemos hacer. O sea, creo que debemos leernos, debemos escucharnos, que eso es fundamental, y seguir aprendiendo las unas de las otras. Pues muchísimas gracias, Gracias. por esta rápida charla en torno a literatura, familia, representaciones de una y otra en lo literario. Y ahora pues abriría, si tenemos todavía algunos minutos, para si hay alguna pregunta del público. Hay muchas cosas que uno está tratando de plasmar al momento de escribir, al momento de pues, hacer estas obras, pues que sí tienen un componente un tanto confidencial o personal, ¿no? Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se rompe esa barrera? ¿Cómo se logra superar ese qué dirán, ¿no? Y la segunda, pues sí, definitivamente va un poco más hacia el punto de la situación muy particular de las mujeres Claro. en México y el tema de la inseguridad. Creo que pues sabemos muchas personas mexicanas que estamos en España precisamente huyendo de ese tipo de situaciones. ¿Qué rol juega la literatura particularmente hoy por hoy en hacer ese llamado, en hacer ese, y perdón por el anglicismo, el awareness, ¿no? De la denuncia, exactamente, de esto que pues muchas veces como hombre simplemente no tenemos en el radar, ¿no? Esas serían las dos preguntas. Bueno, a mí no me disgusta para nada sacar lo que me interesa, lo que me preocupa. No tengo ningún inconveniente en sacarlo. Si es bien recibido, qué bueno, y si no, creo que puedo seguir intentando una y otra vez porque es lo que siempre he querido. Siempre he querido jugar con la imaginación y en este momento mi herramienta es el lenguaje. Claro. Creo que si no lo hago, como decías, tú escribes porque esa es tu forma de vida. También para mí es mi forma de vida, siempre la expresión, y creo que hasta el último momento voy a llevarlo a cabo porque primero es mi expresión también en conjunto con la expresión de los demás. Entonces, no, ahí no tengo no siento ningún miedo de ponerlo fuera. Y ahora, lo que mencionas sobre este sentimiento de inseguridad, por supuesto, es un sentimiento que compartimos muchos quienes estamos del otro lado. De eso se trata mi literatura, Claro. de estas periferias violentadas, de estas identidades que probablemente son transgredidas todo el tiempo. También hay otras identidades que están más transgredidas que la mía. Mi condición, de una forma u otra, es una condición que siempre tiene que ir con lo que le toca, y esto también es lo que me toca ahorita, hacer quizá manifestar mi malestar a través de la literatura. No es una literatura panfletaria porque tampoco me interesa, pero sí es una literatura que reflexiona el yo en el mundo. Yo creo que con respecto a la primera pregunta, el que es pudoroso no es escritor. Para poder escribir debes dejar el pudor a un lado, no solo cuando escribes más sobre ti o escribes más de manera autobiográfica, sino siempre, ¿no? Porque obviamente en ningún lugar estás más expuesto que en tu escritura, en ningún otro lugar. O sea, estás abierto en canal literalmente, ¿no? Entonces, si tienes ese pudor, si tienes ese miedo a mostrar tu intimidad, nunca vas a escribir, ¿no? Yo creo que eso es así, ¿no? Y eso enlaza con lo que le decía antes a Jorge, ¿no? Que yo siempre que escribo sobre mí, ¿no? Entonces, para eso es importante que nunca tengas en mente a un lector, ¿no? O nunca escribas pensando en un lector o pensando en esto agradará, esto gustará más, esto gustará menos, esto tendrá mejor recepción, esto tendrá menos. Y eso también tiene que ver con lo de ser honesto contigo mismo, siempre ser honesta con lo que decía ahora Laura, ¿no? La herramienta con la que yo me comunico y con la que me expreso es el lenguaje, ¿no? Entonces
tienes que dejar de lado el pudor, tienes que dejar de lado la vergüenza, tienes que dejar... Y te lo digo yo, que soy una persona muy introvertida, que soy una persona profundamente tímida, y yo creo que en el único sitio en el que no soy introvertida y no soy tímida es en mi escritura, ¿no? Y esto es curioso, y tiene incluso una reflexión, si quieres, más psicológica o más psicoanalítica. No, Pues, en la tele tampoco, te estamos viendo. pero porque estoy con mi disfraz de escritora. Es en tu medio. Eso es, precisamente. estoy en mi... voy a utilizar una expresión que uso, que es la zona de confort, ¿no? Que es como, bueno, esto no lo he usado. Con lo cual, yo creo que ahí te respondo a la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta, pues no me siento yo, no creo que deba ni siquiera responderla, ¿no? Porque yo soy una privilegiada. Yo soy una privilegiada porque soy una mujer de casi 40 años que vive en España, que se dedica a lo que quiere, que escribe, que publica, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso nos debe de llevar a una reflexión muy profunda sobre qué otros lugares ocupan, bueno, pues mujeres y escritoras de mi entorno, y que son entornos que no son tan lejanos, que pueden resultarnos lejanos desde el punto de vista físico, si quieres, o geográfico, pero es que están aquí. O sea, y para mí es muy valiente, profundamente valiente, que sean capaces de emplear la literatura como herramienta de denuncia y de supervivencia. Porque si ellas no contaran, no narraran lo que nos están contando a través de sus novelas, a través de sus cuentos, a través de sus poesías también, no sabríamos muchas de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, qué valentía, qué maravilla que estén haciendo eso, cuando además muchas veces, cada vez que salen a la calle a diario, se están jugando la vida, ¿no? Entonces, desde aquí mi reconocimiento y mi gratitud, porque creo que todos estamos en deuda con ellas. Bueno, y aquí quiero apuntar que muchas gracias por esto, pero también nos correspondería a todos voltear a ver alrededor. No nada más ver a quienes escribimos desde un lugar y desde cierto punto, o también desde nuestro privilegio, sino ver todo lo que hay detrás, a las otras identidades, Claro. a todas las estructuras que están ahí y que existen y que también se están manifestando. Eso a mí me parece valiosísimo, y es lo que más me gusta también de estar siempre en contacto con mis contemporáneos. ¿Alguna pregunta final de alguien? Bueno, pues quiero agradecerles en nombre de Fundación Casa de México, Canal 22, la UNAM España, por estar aquí con nosotros en estas conversaciones transatlánticas. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Por esta charla. Gracias a Gracias, vosotros. hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias.